Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas que están del otro lado. ¿Cómo están? Los saluda el profe Cristian y deseo que todos ustedes estén espectacular. Eh, la verdad, les paso a comentar una cosa que se me hace importante. Quedan, quedan algunos temas que son fundamentales y que me encantaría preparar rápido, pero son temas plomos, te quiero decir. Para el final nosotros tenemos que preparar caída de tensión, nos queda preparar todo lo que es la parte de motor y inversión de marcha monofásica para empezar. Nos queda hacer puesta a tierra. Y ya con eso, digamos, son los temas fundamentales de los cuales con todo lo visto, incluido eh, desde ley de Ohm, toda esa parte de electrotecnia, más todo lo que sería la parte de obra, ¿se acuerda de a cuántos metros van las cajas de paso, en cortes verticales y horizontales, y qué se recomienda dejar allí, a cuántos centímetros tiene que estar las cañerías del nivel de la pared donde finaliza la pared? Entonces, toda esa partecita de obra, medidas, zonas de seguridad, diría que está todo armado para ir diseñando ya un primer parcial, o un primer final, como lo queramos llamar, sin ningún problema, ¿eh? Se lo puede llamar primer parcial, primer final, no hay inconveniente. Pero ¿qué pasa, chicos? Son temas muy... Eh, son temas que para prepararlos bien, yo puedo dar el ejercicio y hacerme, como digo siempre, eh, pasar un montón de cosas por arriba o darlo como se tiene que dar, y para eso saben que hay una preparación previa. Entonces, para que no se me aburra mucho, intento agregar, en este caso, lo que es tubo fluorescente. Usted me dirá, uy, profe, pero ¿por qué tubo fluorescente? Bueno, varias cosas. Primero, porque aunque es verdad que no van a haber instalaciones donde haya actualmente tubos fluorescentes, uno vaya a instalar, si no instalaría tubos LED, uno instalaría eso en realidad. Por otro lado, la realidad viene a ser de que les aseguro que hay muchos hangares y supermercados chinos que todavía lo tienen, pero un montón, chicos. Los supermercados chinos tienen todavía tubos fluorescentes, se los garantizo. Y aparte de ser un tema que está, la verdad, dentro de lo que pide el Ministerio de Educación, yo en realidad puedo saltearlo. Pero por otro lado, como es algo que todavía se puede llegar a ver, por ese motivo lo quiero llegar a dar. Sí, puede darse el caso de que de repente ustedes estén haciendo una pequeña obra, lo llaman a hacer, o a hacer un mantenimiento, se encuentran en estos tubos, y creo que por lo menos merece la parte por su trayectoria que esté un poquito desarrollado en una clase nomás, cómo funciona esto, ¿no? Y aparte, ¿qué pasa? Les di tanto palo con el tema de coseno, eh, los capacitores, capacitancia, potencia, semanas anteriores, que como esto tiende a ser esta parte de algo práctico, calculo que va a ser para relajar. ¿Se comprende la idea? Para relajar, ¿sí? Entonces, por eso lo voy a dar, por eso lo meto y porque vamos a estar entendiendo algunas cosas. Hay cosas que reflejan acá que son fundamentales, que yo les voy a llamar la atención. Entender que ciertas partes dentro de lo que va a ser este tubo fluorescente y su sistema están en serie, que otras van en paralelo, y vamos a recordar qué significaba eso, lo cual es bueno para cualquier electricista y cualquier técnico, no cualquier electricista, cualquier técnico, sin importar a lo que haga, tiene que saber lo que es serie y paralelo, es la verdad. Por otro lado, lo considero bueno porque vamos a agregar otro sistema, que es eh, el arrancador, ¿sí? Vamos a hablar de algo que es químico, físico, que es un cambio de estado que ocurre en el mercurio que está en el interior del tubo, y en realidad termina siendo algo muy común, que hasta quizás muchos lo vimos un montón de veces, lo más joven menos, ¿no? Porque ya, insisto, sé que el tubo fluorescente se está dejando de utilizar, pero lo considero lindo para mechar, para cambiar, para no dar tanto palo, cosa, digamos, pesada del curso, ¿sí? No sé, también vimos hace poquito grado de electrificación,
Sé que son muchas clases que estoy dando información muy pesada, que aparte digo, ¿no? Grado de electrificación obviamente también es parte del contenido que va para el final, que tienen que saber. Y aunque damos algo que está dentro del contenido, como tubo fluorescente es más light. Y la verdad, es algo que no se va a tomar. O sea, igual yo voy a pedir que cada cosa la sepan, esa es mi idea, chicos, que la sepan como si fuera a un final. Tiene un porqué, ¿no? Porque la tienen que aprender. Pero dudo que, no sé, que les pongan... Ah, bueno, yo cuando me recibí lo hice, pero dudo que a ustedes o que yo le pida, aunque debería, hacer un tubo, armar un tubo fluorescente. Pero bueno, vamos con eso, vamos a explicarlo despacito. Como es costumbre, les voy a compartir el Word. Como es costumbre, les voy a compartir el Word. Y bueno, vamos a comenzar a llenar este Word, a ponerle contenido y vida, y ver qué les puedo explicar de acá. Muy bien. Bien. Básicamente, partes del sistema de tubo fluorescente. Está compuesto por una carcasa, el portatubo, vamos a poner los portatubos, e interiormente tiene un balasto, un arrancador y el tubo en sí. ¿Sí? Estas son las partes así muy a gran escala que tiene, por así decir, un sistema de tubo fluorescente, ¿verdad? Ok. Vamos a ver por dónde arrancamos de todo esto. Bien. Vamos a empezar a hablar del tubo. El tubo, en su interior, tiene mercurio que cuando está frío, ese tubo, cuando está frío, se encuentra en estado sólido, como si fuera polvo, ¿sí? Bien. Este mercurio, cuando por el pase de la corriente genera calor, cambia de estado a gaseoso. Ahí tenemos una característica. Entonces vamos a decir que el tubo, en su interior, ¿sí? Tiene mercurio, que ese mercurio se encuentra en estado sólido, como si fuera partículas de mercurio, solidificado, como si fuera un polvito, y que ese mercurio tiene la característica o propiedad a que cambia de estado de sólido a gaseoso cuando genera calor la corriente que pasa en el sistema. Ahí tenemos un primer punto a tener en cuenta, ¿sí? Característica de este tubo, ¿sí? Bien. A ver. Bien. Bien. Dos cosas más. Este
mercurio, al vaporizarse, ¿sí? O sea, cuando pasa de estado sólido a estado gaseoso, tiene dos características. Se vuelve conductor, o sea, permite dentro de él el pase de la corriente, y por otro lado, es el que genera la luz, que luego veremos cómo se implementa, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. O sea, en realidad el mercurio, o sea, fijémonos en un detalle. La idea de todo esto va a ser que todo lo que vamos a explicar logre pasar de estado sólido a vapor al mercurio que hay en el interior de este tubo, porque cuando este mercurio tiene estado vaporizado de vapor, tiene dos características. La primera característica es que permite el paso de la corriente. Y segundo, como paso de esta corriente, lo vamos a explicar después, genera una luz que en realidad no se puede ver por los ojos humanos, pero que sí se puede ver por una partícula de fósforo que el tubo tiene en su interior. O sea, en realidad la luz que genera el mercurio no es visible, pero sí es visible para la vista, para el ojo humano, cuando está recubierto ese tubo de vidrio por medio de un compuesto de fósforo, que hace que esa luz ahí sí esté dentro del rango visible para el ojo humano. ¿Sí? Vamos a agregar esto. O sobre el interior del tubo, ¿qué tenemos? Tenemos una sustancia de fósforo. Esta sustancia de fósforo es la que pone en rango visible la luz que genera el mercurio por el paso de la corriente en él. Nota, el paso de la corriente en el mercurio vaporizado dentro del tubo genera luz. Pero esa luz no es visible para el ojo humano hasta el momento Bueno, les pido disculpas, me entró una llamada por medio de WhatsApp y es más complicada de cortar que una llamada telefónica común. Les pido disculpas, perdón. Bueno, les vuelvo a mencionar lo que estaba acá escribiendo acá arriba, ¿no? Como nota. El paso de la corriente en el mercurio vaporizado dentro del tubo genera luz, ¿sí? Pero lo importante es entender que esa luz no es visible para el ojo humano, ¿sí? Que recién entra en rango de visión para el ojo humano, ¿sí? Cuando pasa por
la sustancia de fósforo que se encuentra en las paredes interiores de los tubos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo importante de comprender. O sea, en realidad la luz del mercurio no es visible por el ojo humano, pero al pasar, al tener en el interior, en las paredes interiores del tubo, una sustancia de fósforo, esta sustancia de fósforo es la que permite la visibilidad de la luz generada por el mercurio, ¿sí? En realidad no por el mercurio, por el choque de la corriente, ¿sí? Cuando el mercurio ya está en un estado que se denomina de vapor, ¿sí? No cuando está en partículas, sino cuando está en vapor. Bueno, ya nos enteramos varias cosas. Tenemos el tubo obligatoriamente tiene en sus paredes interiores sustancia de fósforo, a la vez sabemos que tiene, por otro lado, mercurio, que el mercurio tiene dos estados, un estado sólido cuando, digamos, el tubo está frío y un estado de vapor cuando, obviamente, por el paso de la corriente tengo esta elevación de la temperatura, ¿verdad? Bien, esta es la explicación o un primer acercamiento a lo que es el tubo en sí. Bien. Bien, otra parte. Tenemos un balasto. Perdón. Balasto. Es otro de los componentes, balasto. Es importante entender que el balasto va en serie entre la fase y el tubo. ¿Sí? Va en serie. O sea, primero viene hasta la fase, después viene el balasto y después, por pasar al balasto, va a pasar a todo el sistema. ¿Sí? O sea, reitero, fase, balasto, sistema de tubo. ¿Sí? Bien, o sea que, por más, esto quiero que comprendan, ¿no? Porque, para que lo sepan, por más que el balasto está dentro de, obviamente, del gabinete, del tubo, antes de entrar la fase, o sea, la fase directamente primero pasa por el balasto, y del balasto recién hace el recorrido hacia, digamos, las plaquetas donde se apoya en el tubo. ¿Se comprende? Esto es muy importante, adentro del gabinete donde tengo todas las partes del tubo, entonces, insisto y reitero, la fase va primero al balasto y del balasto recién va a, digamos, las plaquetitas donde se instalan los tubos. ¿Sí? Bien. Esto significa que la fase primero va al balasto y del balasto y de la salida del balasto hacia las plaquetas porta tubo que tiene en su interior el gabinete, ¿sí? O sea, es como una cajita, pero la fase primero va allí, en la entrada del balasto, y de la salida del balasto va a las plaquetas donde va físicamente puesto el tubo. ¿Qué vamos a decir de este balasto? El balasto funciona netamente como una bobina. Ya sabemos en estas cosas qué va a significar. Voy a tener un material conductor enrollado de una cierta manera, ¿no? Ese material va a tener una resistividad,
una resistencia, va a tener también una longitud. ¿Sí? Y dése cuenta un detalle, pasa dos cosas. Al tener una bobina, va a generar una potencia reactiva. Donde tengo bobino, tengo condensado, cuando tengo bobina, vamos a llegar hasta ahí, no me quiero adelantar, donde tengo bobina, que voy a tener siempre una potencia reactiva, o sea, parte del paso de la corriente que va a través de esa bobina, se termina reinyectando al sistema, volviendo a la prestataria, y no es utilizado para generar trabajo. ¿Sí? Y debe compensarse con un capacitor, ¿sí? Es más, yo cuando les di compensación de coseno phi, les di justamente una tabla donde puntualmente hablaba de las compensaciones de tipo de luces, y nombra todos los tubos clásicos de potencias, tubos fluorescentes, y para saber qué capacitor directamente le tienen que poner, sin problema, ¿sí? Bien. Vamos a decir esto, la función del balasto es estabilizar la corriente, ¿sí? Porque como la desfasa, por así decir, ese desfasamiento que hace la bobina, ¿se acuerdan que como tiene, por así decir, la bobina un campo magnético que por momentos se opone al paso de la corriente y que por momentos apoya el paso de la corriente, ese ida y vuelta que hace la corriente generada por la bobina, ¿se acuerdan que teníamos, hablábamos de un sistema que era inductor, que trasladaba corriente a otro punto cuando la onda senoidal de nuestra fase iba disminuyendo? Que cuando la fase iba subiendo, 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 el campo electromagnético de la bobina se oponía al paso de la corriente, y eso es lo que se inyecta en la línea, y que cuando bajaba, al contrario que suponía, que iba a generar un campo magnético que apoyaba a esta corriente, y ya lo vimos en compensación de coseno phi, hace un desfasaje por el cual se inyecta dos veces corriente adentro de un sistema que tiene una bobina, que en este caso está dentro del balasto. La corriente que va disminuyendo y la corriente generada por la disminución de esta corriente adentro de lo que sería justamente la bobina interior del balasto. ¿Sí? Si gustan, pueden releer un poquito lo que era la bobina y qué sucedía cuando la corriente subía y bajaba, que fue lo que yo acabo de nombrar. ¿Sí? Pero nada más hasta acá quiero que lo relacionen. Ya es mucho, muchísimo lo que se está relacionando. ¿Sí? Bien, pero vamos a decir esto, que la función del balasto es estabilizar la corriente. Y quiero que sepan que el balasto funciona como una bobina, porque en su interior tiene una bobina. O sea, es como que el balasto enterito es la cajita donde tengo interiormente una bobina. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué más le vamos a agregar acá? Bueno, ya creo que lo dije, ¿no? El balasto va en serie en relación a la fase. ¿Sí? Tengo fase, balasto. Obviamente el balasto no va fuera de todo este sistema, el balasto va dentro de la cajita que contiene el sistema del tubo. Vos comprás un tubo y te viene completito. ¿Sí? La idea, mis niños, es que, insisto y reitero, que está en serie en relación a la fase, significa que primero de la fase voy obviamente con un cable
hacia el interior de esa caja donde tiene todos los componentes que hacen funcionar el sistema del tubo, pero esa corriente primero va a entrar a la entrada del balasto y desde la salida, insisto, va a parar a las plaquetas donde se sostiene el tubo. Bien. A ver qué les puedo agregar aquí. Bueno. Bueno, ya hablamos del tubo, perdón, sí, del tubo y de sus partes, ¿no? Estamos hablando justamente del tubo en particular, ya vimos cómo funciona, hablamos del balasto, ¿sí? Y ahora vamos a hablar del portatubo, que hay un detalle muy, muy, muy chiquitito para tener en cuenta. Control... Bien, control fin. Vamos a decir esto, niños, que el portatubos, tiene, primero, físicamente, lo digo así, es el lugar donde se instala el tubo. Como de repente nosotros tenemos un portalámpara para la lamparita, el portatubo es el lugar donde se instala el tubo. Y yo quiero que sepan esto, que tiene, dos conexiones, ¿sí? Y que esas conexiones están en serie. Que están en serie significa que al momento que la fase o el neutro toca uno de esas conexiones, como están en serie, ya la otra, el otro conector también ya va a estar recibiendo esa fase o ese neutro. ¿Sí? O sea, están seriadas. Y obviamente, vamos a decirlo así, imaginémonos que un tubo que tiene, si esto fuera el tubo, ¿sí? ¿Qué tengo? Vamos aquí. ¿Sí? Tengo, imagínense que mis dedos fueran justamente, por así decir, el portatubo. Bueno, es obvio. Ven que tengo dos dedos, estos dos dedos están seriados. O sea, si la fase toca uno, como esto está seriado con otro, estaría tocando el otro. Y lo mismo sería con el otro. Si el neutro toca uno de mis dedos, si está seriado, está tocando el otro. Y lo importante, como un tubo tiene una forma muy similar a la fibra, para que lo entendamos, es que al mismo tiempo, cuando lo encajo ahí, insisto, si yo la fase la mando en este extremo y el neutro lo mando en este extremo, cualquiera de las dos opciones, este dedo, si tiene la fase, ya está recibiendo este dedo la fase, y si este tiene el neutro, este está recibiendo el neutro, y a la vez, fase y neutro está pasando ¿por dónde? Por el interior de ¿qué? Del tubo. Y al pasar por el interior del tubo, obviamente va a pasar fenómenos de sobrecalentamiento, cambio de estado del mercurio, que luego vamos a explicar, pero quería que entiendan ese concepto, ¿sí? Entonces, un portatubo. Los portatubos son los extremos, ¿sí? Lo vamos a dibujar así. Son los extremos del tubo, que tienen dos conexiones. Si ven que esta conexión está seriada con esta, en un extremo del tubo, y que esta conexión está seriada con la otra en este extremo del tubo. Entonces, ¿qué podemos decir por ahora? Que si acá yo recibiría el neutro, como está seriado, ya lo recibo aquí. Y si aquí recibo la fase, la estaría recibiendo aquí. ¿Sí? Bien, esto es un detalle muy chiquito que quiero que comprendan, porque si no explicamos eso, no van a entender qué pasa
con el resto de las partes. Bueno, corto acá un minuto para cargar un poquito mi celular. Bueno, ustedes no lo van a ver, pero yo sí, para tener seguridad de tener un poquito más de carga y que no se interrumpa. Y obviamente continuamos en un minuto. No se me vayan, ¿eh? Chau, chau. Bueno, gente, continuamos obviamente con la clase de tubos fluorescentes y todo su sistema. Habíamos comentado a grandes rasgos, vamos a releer, hace unos segunditos. Esto más para mí que para ustedes, porque para ustedes es corrido, pero pasó un tiempito más de lo esperado para que yo pueda retomar. Habíamos hablado de las partes, nada a decir, ¿no? En cuanto a la carcasa, que la carcasa es el lugar físico donde se guarda todo, las partes que van a hacer que funcione este sistema de tubo fluorescente. Por otro lado, habíamos comentado el portatubo, que tenía la característica, como habíamos dicho, que va en los extremos del tubo y que tiene dos terminales. Cada portatubo derecho, izquierdo, como quieran decir, que tiene dos terminales que están en serie, o sea que cuando la fase o el neutro llegaba a un terminal, afectaba al mismo que está asociado. ¿Sí? Eso es lo importante, uno u otro lado. Habíamos comentado algunos detalles del balasto y ahora en sí nos queda hablar del arrancador. Es lo que vamos a comentar ahora. A ver. Vamos a ver si encontramos la tecla. Ahí está, control. Muy bien, arrancador. ¿Sí? Bien. Importante. Primero, el arrancador queda paralelo entre el sistema del tubo. ¿Sí? Queda en paralelo. ¿Sí? Ahora igual le voy a hacer unos croquis, todo, pero para que lo comprendan. Quédense con esa idea por ahora. Entonces, que la corriente, vamos a decirlo así, nosotros tenemos que una llave de sentido apagada, clic, una luminaria común, llave de un punto, vamos a hacerla sencilla. Por ahí pasa la fase. La fase primero pasa por el balasto y del balasto tiene dos caminos para realizar. Escuchen. O va directamente al portatubos, suponiendo que este sea el que va a recibir la fase, y de por medio va a tener en paralelo el arrancador. O sea que un electrón puede elegir venir por acá o ir por allá. ¿Sí? Por el camino que va a ser del arrancador. ¿Sí? Bien. Importante para esto, para agregar, es lo siguiente. El arrancador está relleno de gas neón. ¿Sí? El arrancador es como una ampolla. ¿Sí? Imagínense la forma de un capacitor. ¿Se acuerdan los capacitores que eran redonditos? Bueno, como que en el interior sí tiene este gas neón. Y adentro también, y dentro de este gas neón, se encuentra sus bimetales. Te recordamos, por si acaso, nota. Ya fue explicado en ITEME que el bimetal tiene la capacidad de doblarse cuando la temperatura ocasionada por la corriente que esta misma soporta es excedida. Al superar
esta temperatura, podemos decir que cambia a un estado que cambia de estado rígido a flácido. Y en este último estado abre los polos, impidiendo el pase o el paso de la corriente. ¿Sí? Bien. A ver. Bien. Entonces, vamos a hacer, a ver. Esperen que la compu reaccione. Más o menos la idea va a ser la siguiente. ¿Sí? Yo les voy a dibujar acá. A ver si entendemos. Tenemos lo primero que vamos a ver acá, que es obvio, lo que tenemos es el mando. ¿Sí? El mando, o sea, la llavecita de encendido apagado. Hagamos, imagínense la opción más sencilla. Un sistema de tubo, para un tubo y encendido de un solo punto, o sea, de un solo lugar. ¿Sí? Llave de un solo punto. Bien. De acá que vamos a ver. Habíamos dicho que, observen esto, que voy a tener obviamente fase y neutro. Vamos a hacer que la fase sea este cable, ¿sí? Y que el neutro va a ser el acá. ¿Sí? Fase a la derecha, en este caso, neutro a la izquierda. Bien. Lo primero que recordamos es lo que habíamos dicho, que el balasto se encuentra en serie en relación de la fase y, obviamente, el portatubo. Entonces, esto que vamos a hacer acá, vamos a decir que es el balasto. Balasto que va a tener una entrada y va a tener una salida. ¿Sí? Pero ahora bien, dijimos que en su interior, solamente para recordarlo, ¿sí? El balasto tenía como una bobina. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿qué recordamos? Reiteramos, fase está en serie con el balasto en relación a el portatubo. Pero ojo, recordamos que el portatubo también va dentro de ¿qué? Sería hasta dentro de la caja. Yo acá lo dibujo fuera para que entiendan el orden, o sea que adentro de la cajita que viene armado el tubo fluorescente, la fase va primero, va a entrar hacia esa cajita, donde tengo todo el sistema del tubo, y primero va a entrar a la entrada del balasto, y de la salida voy a parar, como dice acá el esquema, el portatubos. Bien. Ahora, ¿qué quiero que recordemos? Lo siguiente. Si la fase llega acá, a este, como esta plaqueta del portatubo con esta parte de aquí está en serie, al llegar la fase aquí, ya también la tengo aquí. ¿Sí? Es como que la fase que hace este recorrido. ¿Sí? Es más,
le podíamos agregar, ¿no? Fase y neutro directamente sacándolo de una ITM, pero para el caso creo que se entiende. Este es el sentido de la fase. La fase, cuando yo habilito, lo dibujamos. Acá agregamos esto. Vamos de nuevo. Tenemos una ITM, la ITM tengo fase y neutro. De allí, ¡opa! Acá hay un error. Un gran error, disculpen. De allí voy a parar directamente con la fase a lo que es el corte y con el neutro lo mando directo. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes hubieran comprendido como yo recién dibujé que fase y neutro iba a este mando, si fase y neutro se unen en una llave sin resistencia, hago cortocircuito. Entonces, para que no pase eso, ¿sí? Hice, recalibré el gráfico y el neutro lo mandé directo a el portatubo. Al portatubo opuesto a este. ¿Se dan cuenta? Porque, gente, supongamos que como este punto y este punto están en serie, yo acá pongo el neutro y acá pongo la fase, ¿qué pasaría? Cortocircuito. O lo mismo pasaría acá. Yo acá tengo la fase. Si hago llegar la fase y de una meto el neutro aquí, como esto como está asociado, tengo cortocircuito. ¿Se comprende? Entonces, bueno, más allá de ese detalle, insisto, tengo la ITM, el neutro lo voy a mandar directamente a uno de mi porta, perdón, ahí se ve bien, portatubos, ¿sí? Tengo dos portatubos, obviamente, uno de un lado y otro del otro, ¿sí? Bien. ¿Y qué hago con la fase? Bueno, la fase hago el corte en la llave encendido apagado, que chicos, para que entiendan, perdón, a ver, me refiero a esto, ¿sí? ¿Sí? Lo mismo vamos a tener nosotros, ¿sí? El mismo mando vamos a tener para un portatubo, ¿no? Si lo quiero encender de un solo lugar, igualito a este, porque esto es para una luminaria común. Una luminaria común de sonido de un solo punto. Bien. La fase se corta acá, en esta llave encendido apagado. Como dijimos, el balasto está en serie. Al estar en serie va a significar que al salir la fase desde cerrar esta llave de un punto, continúa hasta el balasto, hace todo el recorrido dentro de la bobina, y recuerden que dijimos que el arrancador va a quedar en serie con respecto a que al tubo. Entonces síganme, ¿qué va a hacer el profe? Primero vamos a dibujar acá el tubo, que sería el interior, no es nada complicado de hacer. Este tubo está relleno con mercurio, pero dijimos que entre lo que sería los extremos de los portatubos, tengo un paralelo, el arrancador. Al estar en paralelo, el arrancador va a quedar acá.
Dentro del arrancador, ¿qué tengo? Esto vamos a ponerle nombre, para que no nos olvidemos. Y en el arrancador tengo dos cosas. Bimetal y partícula de gas neón dentro del arrancador. ¿Sí? Chicos, no me quiero adelantar. A ver, vamos a reiterar. Es importante que entiendan el circuito porque, ¿qué sucede? Insisto, es algo que yo quiero que aprendan. Entonces, recordamos. En relación a la fase, el balasto queda en serie con respecto al portalámpara. Portatubo, perdón. A la vez dijimos, ¿sí? Queremos decir esto, que está en serie significa que la fase viene así, primero entra el balasto, pasa todo el recorrido de la bobina y después continúa hasta los extremos del portatubo. ¿Sí? Bien, como este sistemita, esto está asociado con esto, ¿sí? Y lo mismo pasa con el otro, este está asociado con este. Como acá mandé la fase, tengo fase aquí y tengo fase acá. Pero a la vez dijimos, insisto, que el balasto estaba en serie con respecto a la fase y el portatubo, pero dijimos que el arrancador estaba en paralelo. Y como está en paralelo, por eso va en el medio de un cable que sale de este borne y otro que viene acá. ¿Sí? Y que el arrancador tiene internamente esta 2P, ¿se acuerda que así graficábamos el bimetal? Y unas pequeñas partículas que dibujé yo que vienen a ser el gas neón. ¿Sí? Fase neutro de la ITM, el neutro lo mando directo aquí al portatubo, a uno de los portatubos, hago corte de sistema por mando, por medio de llave encendido apagado de un punto, la fase viene por aquí, pasa por el balasto que está en serie con respecto al sistema del portatubo y hasta ahí llega. Llave de encendido, balasto, portatubo. Pero a la vez en paralelo queda el arrancador. Y el arrancador recordamos que tiene bimetales, esta 2P, y a la vez partícula de gas neón. ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar, entonces quiero que entiendan esta idea, que cuando cada uno de los electrones pasan por el balasto, llega un punto, escuchen bien, que sucede lo siguiente. Tienen que elegir entre venir por acá, en este camino, ¿sí? O continuar en donde, en la otra parte del circuito que está en paralelo, que viene a ser el arrancador. O sea, un electrón viene de la fase, bueno, acá está cerrado este circuito, pasa, hace todo el recorrido de la bobina del balasto y llega hasta acá. Y acá que decide, que dice, bueno, ¿me meto acá o me voy para acá? ¿Se dan cuenta por qué? Porque el tubo está en paralelo en concepto del arrancador. Eso es lo primero que quiero que entiendan. Ahora bien, ¿qué otro concepto les tengo que agregar para que comprenda cómo funciona esto? Recuerden, no lo tienen que saber, pero se los voy a explicar en este momento, que solamente va a pasar corriente por el interior de este tubo cuando el mercurio que tiene adentro de este tubo haya pasado de estado, por decirlo así,
a ver, de estado sólido, no me venía la palabra, cuando haya pasado estado gaseoso. Pero mientras tanto, ¿qué va a suceder? Como las partículas acá, cuando el tubo está frío, está en estado netamente, lo voy a acercar porque así lo ven ustedes también, como las partículas acá están en estado sólido, como si fueran puntitos, puntitos, puntitos de mercurio suelto, yo no tengo continuidad de acá hasta acá. O sea, no mido continuidad. ¿Cuándo voy a tener continuidad recién? Cuando este mismo mercurio haya pasado a qué estado? A estado vaporizado. Que en estado vaporizado sí permite que haya corriente de una punta a otra. ¿Se comprende? Pero cuando esto está en estado sólido, ¿sí? Cuando el interior del tubo está en estado sólido, bueno, por acá no tengo continuidad. O sea, si me dirías continuidad, no te daría nada. Te va a dar continuidad, te daría continuidad, que no vas a medir continuidad, obviamente, con algo encendido. ¿En qué punto? Te daría continuidad en el punto de que luego de que se ha calentado este mercurio interior, ha pasado de estado sólido a estado gaseoso y permite el paso de la corriente. Pero ¿qué pasa? Cuando encendemos el equipo, esto está frío, el mercurio está frío. Y al estar frío, entonces, ¿qué hace el electrón? Intenta venir acá y como no hay continuidad, no puede pasar. ¿Y qué hace? Viene por arriba. Se va con el otro camino paralelo, ¿dónde? A la entrada del arrancador. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra que el gas neón que tiene adentro de esta ampolla del arrancador, sí. Vamos con esto de nuevo. El electrón llega hasta acá, se encuentra con ¿qué? Con este tubo frío, al estar frío, tiene mercurio, es verdad, pero el mercurio al estar frío no es conductor, va a ser conductor solamente cuando está en estado gaseoso, cuando está caliente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Que, como ya lo dijimos, el arrancador se encuentra en paralelo con el sistema del tubo, el electrón dice, ¿para qué voy a ir por acá? Sí, no puedo pasar. Bueno, ¿qué hago? Paso por el otro camino. Y el neón interior sí permite justamente el paso de la corriente. Pero aparte de eso también, fíjense otra cosa, el que permite el paso de la corriente al mismo tiempo, ¿saben quién es? El bimetal. Es un complemento. Y en realidad, chicos, en realidad, poca corriente pasa por el gas neón y la gran mayoría pasa por el bimetal. ¿Sí? Que todavía, como no pasó mucha corriente, se queda en estado rígido y hace puente desde este bimetal a este de aquí. Pero ¿qué pasa? Pasaron moles y moles y moles de electrones que por aquí hacen el camino, llegan acá. ¿Y saben qué ocurre acá? Ocurre que, dense cuenta algo, del otro lado que tengo, por medio de los electrones que pasaron por el arrancador, tengo acá el neutro. Y esta diferencia de potencial que hay acá teniendo acá el neutro, obliga que a los electrones que vienen por aquí, ¿sí? Se hace una diferencia de potencial que empieza a querer empujar el electrón aquí. Y al querer empujar, ¿saben qué pasa con esto? Empieza a calentar el sistema del tubo. Al calentar el sistema del tubo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Esto qué cambia? Cambia de estado sólido a estado gaseoso y tengo corriente que fluye en este sentido. ¿Se entiende? O sea, de la fase, de la entrada de la fase, tengo corriente que va hacia el neutro. Y bien, ¿y cómo ocurre, chicos, el apagado de este sistema de aquí? Sencillo. Ocurre, y lo van a entender muy rápido, fíjense, que
Cuando la corriente sigue pasando por el bimetal, ¿qué pasa? ¿Sí? El bimetal a la vez va a cambiar de estado, se va a poner de estado sólido a flácido, o sea, esto se va a caer para allá. Y al caer para allá, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre netamente que por el bimetal no va a pasar electrones. Y ustedes me dirán, ah, profe, sí, pero a la vez tenés el gas neón que vos dijiste que sirve para pasar poca cantidad de corriente. ¿Y por qué poca cantidad de corriente? Porque se pone gas neón aquí y mercurio aquí. ¿Y saben qué sucede, chicos? Que el mercurio tiene menos resistividad y menos resistencia que el gas neón. Y cuando esto, por tanto intento casi un electrón, otro, millones de electrones de pasar por aquí, toma calor, el mercurio pasa de estado sólido a estado gaseoso, y como el mercurio en estado gaseoso ofrece menos resistencia que el gas neón, ¿qué hacen los electrones? Elige el camino más fácil, viene por aquí, tengo este bimetal que ya está abierto, el gas neón que se enfría y el sistema ya queda encendido. Por eso quería explicar esto, porque es precioso. Y aparte, porque les va a dar algo que es muy importante. Recuerden, fíjense, volvemos a la clase 1, clase 2 de resistividad asociada a resistencia. Y un nuevo concepto. Siempre la electricidad va a tomar el camino que menos resistencia le ofrece. Esto va a ser muy importante que lo comprendan, porque lo vamos a aplicar dentro de poco en lo que va a ser la parte de puesta a tierra. La electricidad no es universal, es argentina. ¿Y por qué es argentina? Porque le gusta el laburo más fácil. O sea que si tiene dos caminos, uno le ofrece mucha resistencia y el otro poco, la electricidad, que es argentina, va a agarrar el camino que tiene menos resistencia. ¿Y cómo? En el interior, este mercurio que pasó de estado sólido a estado gaseoso ofrece menos resistencia que el gas neón, los electrones dicen, va, no seamos tontos, vamos por acá. Y al otro no le damos bolilla. Y al no darle bolilla, al no elegir ese camino, el gas neón se enfría. Y al enfriarse, ya directamente con el cambio de estado, ¿sí? Ocurre el paso del electrón desde este punto a este punto, y obviamente ya se genera la luz. Pero ojo, ahora todo esto lo voy a dejar plasmado y escrito, ¿sí? Que es lo que quiero, porque por algo, mis niños, estamos haciendo los apuntes en Word, ¿no les parece? Bien, primero me voy a tomar un matecito. Bien. A ver, vamos a compartir otra vez nuestro Word para que ustedes lo vean. Bien. Ahora, lo que hicimos hasta ahora fue hablar de cada cosa por separada. Ahora vamos a hablar todo, pero más elaborado, ¿no? Como tiene que ser. O sea, cómo es el funcionamiento global. Ya acabo de explicar el funcionamiento, pero voy a intentar escribirlo para que tengamos una guía de estudio. Bueno, funcionamiento de tubo fluorescente. Bueno, primero, vamos a escribir el título. Bien. Vemos que el tubo fluorescente no enciende automáticamente como ocurre con otras luminarias. ¿Sí? ¿En eso estamos? O sea, no enciende de una. Primero tienen que pasar
ciertas cosas, que es todo esto que dijimos de qué pasa por el balasto que estabiliza la corriente. Perdón, error ortográfico. ¿Sí? Después, el electrón elige pasar por este conector o este conector. Dijimos que como acá esto primero está en estado sólido, como partículas, el mercurio en el interior, primero lo que hace es elegir pasar por dónde, por el arrancador, que el arrancador adentro tiene gas neón, que el gas neón tiene alta resistencia, pero es de alta resistencia en consideración al mercurio cuando está en estado gaseoso, pero acá está en estado sólido, ¿sí? Y entonces no tiene continuidad. Entonces que el electrón viene por acá, ¿sí? Y que obviamente que lo principal que tenemos para hacer pasar en realidad por aquí la corriente o los electrones son los bimetales. Esos bimetales que cuando la temperatura está baja, todavía o recién se está encendiendo el sistema del tubo, van a estar en estados verticales. ¿Sí? Que esto no es, acá lo ejemplifico con un electrón, pero pasa moles y moles y moles de electrones, millones. Y al intentar pasar por aquí, obviamente, ¿qué pasa? Sabemos que aquí tengo el neutro, que el electrón pasa por el bimetal para el otro lado, y cada electrón sí que llega acá, desde la fase, ocurre que levanta temperatura para pasar por el otro lado. Como que empuja, intenta y no puede, pero empuja, 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 y eso levanta temperatura. Y el levantar temperatura va a ayudar que cambie de estado de sólido a gaseoso ese mercurio. Y en última, ¿qué ocurre? Que cuando pasa una cierta cantidad de corriente por el arrancador, el bimetal cambia de estado, en vez de estar los bimetales así, uno se cae, se abre, al abrirse, o se abren los dos, vamos a ponerlo así para que lo entiendan, se abre este puente, por allí no puede pasar, por los bimetales, no puede pasar los electrones o la corriente, pero teniendo en cuenta de que el mercurio en estado vapor tiene menos resistencia al paso de la corriente que el gas neón, los electrones directamente eligen este camino y desechan el camino en paralelo que es el arrancador. ¿Sí? Bien. Por eso dijimos no enciende de una. Bien. ¿Cómo continuamos? Bueno, primero, describimos desde la ITM el electrón de la fase pasa por el mando, pongamos llave de un punto, de allí recorre el balasto que se encuentra en serie en relación al circuito compuesto por el balasto que se encuentra en serie con el circuito compuesto por el por el mando, perdón, y el portatubos. Portatubos, bueno, portatubos y tubo fluorescente, ¿no? Bien, estamos hasta ahí. ¿Sí? Al mismo tiempo, recordamos que el arrancador se encuentra en paralelo entre el tubo y el portatubo.
Por lo cual, cada electrón o la corriente va a intentar recorrer el circuito del tubo portatubo o el del arrancador. ¿Sí? O sea, cada vez que tenemos un electrón, ¿sí? El electrón, reiteramos, ¿sí? Viene por acá, viene por acá el electrón, pasa por la llave, va por el balasto, continúa y acá llega en este portatubo. Cuando está el portatubo dice, ¿qué hago? Intento meterme acá. No puedo, ¿por qué? Y porque el mercurio está en estado sólido. Pero cada electrón que pasa calienta este sistemita. Pero a la vez que dice, bueno, pero no importa, no puedo, bueno, no puedo, me voy por acá. Y se va por la ampolla del arrancador. ¿Sí? Bueno, eso es la primera etapa que quiero que entiendan. ¿Sí? Bien. Bien. Es importante entender que el circuito se cierra por diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir que de un lado voy a tener la fase y del otro voy a tener el neutro. Y que esa diferencia de potencial es lo que intenta que el electrón empuje tanto, chicos, por el mercurio, aunque el mercurio esté en estado sólido. Lo empuja, porque acá tengo el neutro y el tipo quiere meterse. Tengo diferencia de potencial. ¿Sí? Por eso, el circuito cierra en ambos lados del portatubo. ¿Sí? ¿Se comprende lo que quiero decir? De ambos lados del portatubo hace fuerza el electrón, ¿sí? Para venir, porque un lado tengo la fase, el otro neutro, elige el camino más fácil, pero empuja. ¿Sí? Si acá no tuviera el neutro, si yo solamente pongo la fase, no sucede eso, porque no tengo diferencia de potencial, y entonces el electrón no va a intentar ir de acá para allá, ni por el arrancador, ni por el gas neón, ni por el bimetal, y no va a hacer el esfuerzo de pasar por el mercurio en estado sólido. No lo va a hacer, porque no tengo diferencia de potencial. Es la base de la electricidad, la diferencia de potencial. ¿Sí? Bien. Cabe mencionar que cada plaqueta portatubos tiene dos conectores que están en serie. ¿Qué significa eso? Lo que yo les dije, que este punto de aquí está en serie. A ver, ahí se va a ver mejor. Este punto de aquí está en serie con este de aquí. Vengo para aquí y mostramos lo mismo. Y este punto de aquí está en serie con este de aquí. ¿Sí? Está en serie. Cuando tengo fase acá, tengo acá. Y cuando tengo neutro aquí, tengo aquí también. ¿Sí? Bien. Bien.
Bien. Creo que está puesto, si lo reescribo, perdón, pero prefiero. Recordamos que el arrancador tiene gas neón y bimetales, ¿sí? Que tienen la propiedad de cambiar de estado. Sí, de estado, ¿no? ¿Se acuerdan que el bimetal tenía esa posibilidad de estar en un estado sólido o flácido y que se abría? A eso me refiero, ¿sí? Bien. Cuando el gas, perdón, cuando el mercurio dentro del tubo está frío, la corriente elige viajar por el bimetal interno del arrancador y como segunda opción por el gas neón del mismo, del arrancador, ¿no? Sería, pero no quiero poner todo ese arrancador, por eso ponemos el mismo. Recordamos que pasan millones y millones de electrones que intentan circular por el mercurio frío en estado sólido. Y esto genera calor. Y el calor es lo que cambia de estado sólido a gaseoso a ese mercurio. ¿Cuándo? Qué bruto, póngale 0, ¿no? Decía el Chavo. Bien. ¿Cuándo ese mercurio ya se encuentra en estado de vapor? Al tener ese mercurio menos resistencia que el bimetal y que el gas neón del interior del arrancador, la corriente elige el camino con menos resistencia y recorre el interior del tubo fluorescente, desechando la opción en paralelo del arrancador. ¿Sí? Bien. Bien.
En cada colisión de cada electrón por el interior del tubo en relación al mercurio en estado vaporoso, ocurre que las moléculas de ese mercurio vaporoso, al ser chocado por las moléculas de los a ser chocado por los electrones, voy a decir no por las moléculas, perdón, por los electrones de la corriente, hay un desprendimiento de luz. Esa luz está fuera del rango visual del ser humano. Y solamente es vista porque en las paredes interior del tubo tenemos una sustancia a base de fósforo que hace entrar en nuestro rango de visión la luz generada por el choque de los electrones con el mercurio en estado de vapor. ¿Se comprende? O sea, en realidad, chicos, si nosotros no tendríamos las paredes del tubo con lo que sería esta sustancia a base de fósforo, no veríamos nada. Pero como las paredes interior del tubo tiene esta sustancia de fósforo, es allí donde entra esta luz adentro de nuestro rango visual. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, espero y calculo que bien. A ver si hay algo más para agregar. Bien. Esto... Ah, perdón. A ver. ¿Dónde tengo el apunte de ustedes para terminar de escribirlo prolijo? Bien, acá está. Esto, perdón, ahí viene. Esto es lo que hace visible esta luz al ojo humano. Bien. Bien, otra cosa. Los tubos fluorescentes tienen un cierto parpadeo. ¿Sí? Ese parpadeo puede disimularse teniendo dos tubos en vez de uno. De tal forma que si uno parpadea, el otro esté
encendida, ¿sí? Como es una manera de disimularlo, no es que no parpadea, sino al tener dos, se ve menos ese parpadeo, ¿sí? Bien. A ver si hay algo más para agregar. Esto nada más es un sistema para mejorar, por así decir, la calidad de la luz del tubo fluorescente. ¿Sí? Vamos a agregar esto. Lo mencionado en el párrafo anterior solo sirve para mejorar la luz del tubo fluorescente. O sea, tener dos, ¿no? Bien. Y por otro lado, vamos a hacer una última mención. Bien, me voy a acercar a esto, primero para que... Vamos a hablar del balasto. Pero primero, insisto y reitero, antes de hablar del balasto, les voy a dejar esto un poquito más a la vista. ¿Sí? Miren el circuito, por última vez, ITM, recordamos, ¿sí? Mandamos el neutro directo aquí, ¿sí? A uno de las plaquetas portalámpara. La fase de la ITM es cortada o cerrada por medio de un mando, de una llave de un punto. Entre esta llave de un punto y el otro portatubo tengo seriado un balasto que en su interior tengo una bobina. Recordamos que estos puntos están seriados y estos puntos también están seriados. ¿Sí? Cuando tiene neutro esto, lo tengo acá. Cuando tengo fase acá, ¿sí? También tengo fase acá. ¿Sí? Y en paralelo, entre lo que es el sistema de portatubo y tubo, tengo puesto también el arrancador. ¿Sí? Pudiendo elegir el electrón, intentar entrar por este sistema, por el tubo, o entrando por arriba. ¿Sí? Eso es lo que quiero que vean. Por última vez, así lo borro. A ver, a ver, a ver. Esperen que está muy. Horrible el camarógrafo, ¿no? Bien. Horrible el camarógrafo, ahí está. Sí. Bien. Bueno, espero ya lo hayan visto. Lo que voy a hacer como es costumbre, es borrar. Bien. Chicos, por si acaso, todo esto es explicar de una manera profunda cómo viene un tubo. El tubo viene armado. Ahora les voy a mostrar entre un rato uno, ¿no? Calculo con esta clase. Sí, sí, llego. O sea, viene todo armado. Pero yo quiero que sepan cómo funciona y sobre todo, insisto, recuerden ese concepto de que la electricidad termina eligiendo el camino de menos resistencia y que menos oposición a la corriente les pasa. Porque ese concepto lo podemos aplicar dentro de poco. Y miren qué bueno fue entender lo que era un bimetal cuando lo estudiamos en ITM, que ahora vuelve aquí. Sí, yo le dije, bimetal es un tema que aparece 3 veces a lo largo de la carrera y por eso lo explico.
si no lo podría saltear. Pero hay 2 o 3 cositas en donde aparece el bimetal, entonces tenemos que estar comprendiendo una vez y nada más mencionando cada vez que aparezca nuevo. ¿Sí? Bien. Bien. Por otro lado, ¿sí? ¿Se acuerdan que, a ver, ¿dónde estoy? Les voy a compartir esto. Voy a compartir otra vez el Word. Bueno, ahí va. ¿Sí? Prueba de funcionamiento de un balasto. Recordamos que el balasto es en su interior una bobina, por la cual puedo probar ciertas cosas en él. Primero, si el balasto es nuevo y de tubos de potencia pequeña, puedo medir su resistencia y dejarla anotada en una ficha técnica del cliente. ¿Sí? Vos tenés un cliente que tiene un hangar, ese tipo ocurre que se le quema un juego de tubo, tira, lo que sea, y vos querés agarrar y te dice, bueno, cámbialo. Cuando lo comprás, anotás de ese tubo, de ese juego de tubo, cuál es la resistencia que tiene el balasto. ¿Qué hacemos? Tester en resistencia, medimos entrada y salida de balasto, y como adentro tengo una bobina, me mide la resistencia. ¿Sí? Empiezan de valores altos de ohm a bajo y ver cuál le da cuadro. ¿Sí? Esta va a ser tu referencia. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en ese caso, vos podés ver si empieza a dar falla un tubo, si puede ser que el tubo esté añejado, porque tiene una cierta cantidad de horas, como todo, y luego hay que tirarlo, pero en caso que no sea eso, te quedan 2 cosas. O que sea el arrancador, o que sea el balasto. Si vos anotaste al cambiar un tubo y te fijás la resistencia interna de un balasto nuevo, si vos tenés duda al posterior sobre ese artefacto, medís la resistencia y te vas a dar cuenta si baja la resistencia. Y si baja la resistencia, posiblemente sea eso lo que tengas que cambiar. Antes de cambiar el tubo entero. Es una tontada que les digo como para que tengan en cuenta. Teniendo en cuenta que en la actualidad se compra entero. Pero también podés conseguir los balastos. ¿Sí? Entonces es bueno saberlo y cómo manejar esa información. ¿Sí? Bien. Si el artefacto comienza a funcionar mal, puedo medir resistencia allí. ¿Sí? Directo. Puedo medir resistencia allí, en la bobina del balasto, quiero decir, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo continuamos? Bien. Segundo caso, ¿no? 2. O segundo. También puede darse el caso de que el balasto sea viejo y no tengo valor de resistencia para medir.
Entonces, allí utilizo en el balasto la lámpara de prueba serie que fabricamos clases atrás. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tenía un tomacorriente. Me refiero a esto, ¿se acuerdan? Que dijimos que tenía en un tomacorriente, tenía que enchufar fase y neutro por medio de un enchufe si quieren, una térmica, lo que sea, y que iba a tener en serie una lámpara con respecto a las puntas. Esto era una lámpara de prueba, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien, ¿y qué vamos a hacer con esto? Bien, vamos a medir aquí el balasto. Bien. ¿Qué va a ocurrir? Chicos, ¿cómo? Yo voy a poner un extremo en la entrada del balasto y el otro de la salida del otro cable, ¿sí? Esto es una bobina y va a ser una resistencia. Si esta resistencia funciona bien, el primer caso es que esta lamparita va a encender pero muy poco, muy poco. Sí, va a disminuir su potencia lumínica, ¿sí? Yo pruebo la lamparita primero, sé la potencia, y si está bien el interior de la bobina del balasto, va a ocurrir que obviamente va a disminuir la potencia lumínica que va para acá. Entonces, primer caso. A. Si al probar el balasto con la lámpara de prueba vemos que disminuye su poder lumínico, el
el balasto funciona bien. La bobina interna funciona bien. B. Si vemos que el poder lumínico es similar con o sin medir el balasto, ocurre que la bobina interna del balasto está cortocircuitada y hay que cambiar el balasto por otro similar. ¿Sí? Y si disminuye un poco la luminiscencia, vamos a poner la luz generada, es que la bobina del balasto está perdiendo aislación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos comentado que las bobinas son cable de cobre cubierto con una especie, bueno, de aislante, y que si ese aislante comenzaba a perderse, iba a disminuir la resistencia interna de esa bobina, ¿sí? Al artefacto le va quedando poca vida. ¿Sí? Bien. Esto cuando el punto B, cuando el poder lumínico es similar, le voy a poner como en detalle, se denomina balasto en cortocircuito. ¿Sí? Cortocircuito. Y otra cosa que puede pasar es que como punto D, a ver si me permite, ¿sí? Que directamente la bobina del balasto esté cortada y no se encienda la lámpara. ¿Sí? Como un último punto. ¿Sí? Ya que si está cortada la bobina, tenemos la fase aquí, pero el neutro no entra del otro lado y no tenemos retorno. Tengo fase y neutro, no se va a encender porque no tengo diferencia de potencial. Bueno, eso es una de las opciones para medir con el viejo portalámparas, o lámpara en serie, perdón, o lámpara de prueba, el funcionamiento de un balasto. ¿Sí? Esto lo pueden tener como una herramienta más. Bien, ¿qué le voy a agregar a esto? Lo siguiente. Bueno, chicos, recordamos, ¿sí? Vamos a poner esto acá. A ver. Recordamos que luego puedo encender con los siguientes mandos. Ya estudiados. Desde un punto
con una llave sencilla. O llave de un punto, ¿no? Por eso se llama así. Desde 2 puntos, cortando la fase con 2 llaves combinadas, desde 3 o más lugares, cortando la fase con 2 llaves combinadas en los extremos y llaves 4 vías en los centros. En los centros, ¿sí? Eso ya fue visto. Bien. A ver. Le voy a agregar otra cosa, pero voy a hacer un pequeño corte. A ver. Obviamente, como digo siempre, no se me vayan, que ya vuelvo. Una calentadita de agua al mate y ya regreso. Bueno, chicos, continuamos con una demostración de lo que es un tubo. Primero le voy a hacer ver un detalle. A ver, me tengo que ubicar con la cámara. Creo que la cámara está aquí. A ver. No sé si lo podrán ver, si ayudará o no ayudará el brillo, pero el tubo está marcado, tiene una marquita, ¿ven? Esta es la marquita que me refiero. Yo lo muevo un poquito, ahí lo ven. Ahí yo lo veo, ¿sí? Esa es la marquita que me refiero al tubo, ¿sí? Obviamente tiene de un lado esa marca, ¿sí? Y del otro también. Acá se ve menos, pero se ve, ¿sí? Bueno, esto, hablando de este punto, esta es la placa portatubo que tengo de un lado, y obviamente esta es la placa portatubo del otro. Algo que no les dije, que es una tontería, pero que es muy importante, es que para poner y sacar un tubo, tengo que girar. Observen. Ahora esto justamente está marcado para que funcione. O sea, está instalado para que funcione. Pero si yo quiero instalarlo, desinstalarlo, tengo que girar. ¿Sí? Y como podrán ver, al girar, ¿sí? Acá libera, ¿sí? Uno de estos bornes, ¿ven? Vamos de nuevo. Lo giro para que quede esta muesquita con esta marquita del tubo que les mostré antes. Y para liberar, van a ver que lo giro de nuevo y libero esta parte. ¿Sí? Al liberarlo, obviamente, puedo moverlo, ¿sí? Ahí lo saco. ¿Sí? Bien. El tubo lo voy a dejar acá. Ahora bien, lo que voy a hacer es proceder, yo les había comentado que teníamos básicamente 2 partes, ¿no? Bueno, perdón. Una de las partes era el gabinete. Este gabinete se retira, en este caso, sin nomás, sin nada, miren. Retiro el gabinete. Lo apoyamos en el piso y les muestro. Esto que vemos acá es el balasto, y esto que vemos acá, que también tiene un sistema de, por medio de giro, a ver, de colocarse o de correrse, es el arrancador. ¿Ven? El arrancador encaja ahí, con estos extremos, ¿sí? El arrancador trae especificaciones. Si yo quisiera cambiar este arrancador, tendría que llevar este, ¿sí? Y pedir uno similar, ¿verdad? ¿Sí? Pero para instalarlo, insisto, ¿sí? Lo coloco y sencillo, giro. Nada raro. Ya este arrancador está bien puesto. Entonces, solamente para recordar, en este caso, chicos, yo lo puse con un tomacorriente porque es lo más rápido, ¿sí? Pero a nivel informativo. Recordamos que del tomacorriente, entonces, por acá, supongamos,
va a venir la fase, hace todo este recorrido de la fase, ¿sí? Y llega, primero está la fase puesta en serie con esta entrada. Con esta entrada, perdón, ahí lo van a ver bien, disculpen, sí, que viene a ser la entrada del balasto. Esta es la salida del balasto, que la salida del balasto sí tiene que ir, en este caso, fíjense, de esta bornerita, esta es la salida del balasto, va acá. ¿Sí? De la salida del balasto sigo el cable, ¿sí? Es este cable que es, ustedes no lo van a notar, pero les juro, uno es celeste y otro es azul. El celeste, que si lo vieran, perdón, que sé que no se va a notar, termina siendo, en este caso dentro del circuito, el que termina justamente en esta plaquita portatubo, ¿verdad? Y en paralelo, entre esta plaquita portatubo y la otra plaquita portatubo, yo le voy a liberar los cables, denme un segundo, voy a hacer así. Ahí liberé los cables, vamos de nuevo, ¿sí? Como siempre por normativa, que esto es lo único que tiene bien esto de normativa, entendemos que viene desde el enchufe o desde la fase, entra la entrada del balasto, ¿sí? Es este cable que acá tenemos nosotros en color marrón. ¿Lo ven? La salida del balasto continúa la serie hasta dónde. Fíjense, seguimos el cable, seguimos el cable, seguimos el cable, hasta, este es el que está puesto, que está en el sujetacable, que va a uno de los extremos de mi plaqueta portatubo, que es esto. Y entre esta plaqueta portatubo y esta otra plaqueta portatubo, queda en paralelo que el arrancador. ¿Sí? O sea que de aquí, ¿sí? Un cable, insisto, reitero, tengo, entra la fase a la entrada de mi balasto, ahí lo de mejor, que es el cable marrón, esta es la entrada, de la salida del balasto mando este cable hasta la entrada de, de esta plaqueta portatubo, y a la vez entre esta plaqueta portatubo, por medio de un cable, pongo en paralelo que el arrancador. Y obviamente, como va en paralelo, el otro cable termina en el otro arrancador, en el otro, la otra plaqueta portatubo. ¿Sí? Por eso decíamos que el balasto está puesto en serie, porque viene la fase, entra por acá, y obviamente de la salida que hacemos, vamos seriado a uno de la plaqueta portatubo, va seriado, viene fase, balasto, portatubo, pero con la otra salida, ¿sí? Lo que hago es agarrar y poner en paralelo entre portatubo y portatubo, de extremo a extremo, en paralelo de por medio que el arrancador. ¿Sí? Y bueno, solamente para que lo vean, que funciona obviamente, agarramos, colocamos ahí, ¿sí? No le voy a poner en este momento la tapita para hacerlo más dinámico, no hacer esto más largo. Fíjense que, como les dije antes, al agregarlo, primero queda suelto, luego yo lo giro, ¿sí? Hasta que concuerda esta muesquita con esta muesquita, y la prueba final va a ser obviamente esto. Voy a cortar 3 segundos la luz. Conecto. ¿Y qué sucede? Arranca, fíjense un detalle. Lo voy a apagar. Fíjense que primero lo que arranca, ¿qué es? Lo primero que arranca va a ser generar luz y calor el arrancador. Observen el arrancador, por favor. ¿Sí? Acá. Observen el arrancador, ¿eh? Van a ver que el arrancador da luz y calor antes de que se encienda, obviamente, el tubo. Observen. ¿Ven? Ahí va generando luz y calor el arrancador. Y luego, cuando el mercurio interno del tubo pasa de estado sólido a estado gaseoso, como la resistencia interna de ese mercurio en estado de vapor es inferior a el gas neón que tiene en el interior
el arrancador, ¿qué elige? Elige ir directamente por ese mercurio. Pero por favor, insisto, reitero, presten atención, voy a dejar que se enfríe un poquitito, unos segundos, y quiero que noten ese detalle, que primero lo que se va a encender es el camino de menos resistencia, que va a ser el arrancador. Observen el arrancador, hay unos segundos de diferencia. Lo enchufamos y miren el arrancador. Yo voy a ver si lo puedo acercar más aún todavía, para que vean que el arrancador ahí genera, ¿sí? Unos segundos, energía lumínica y calor. Observen. ¿Ven? Y después el arrancador se apaga. ¿Por qué? Porque el camino de menor resistencia termina siendo el interior del tubo. ¿Sí? Lo apagamos. Fíjense el arrancador de nuevo, por favor. Y así. ¿Sí? Bueno. Obviamente, por ahora nada más para agregar, más que decirles como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por ver este video y estamos en contacto. Los saluda el profe Cristian y que estén espectacular.